En la Universidad de Cartagena se realizará una práctica de convección forzada en placa plana en el marco de la asignatura de Laboratorio de Operaciones Unitarias, dirigida por el docente Ángel González. Los integrantes del grupo son Laura Chico Valderrama, Sergio Morales Herrera, Vladimir Marlano García, Kelly Peña Romero, Leidy Ramírez Parra y José Venecia. La transferencia de calor es la energía en tránsito debido a una diferencia de temperaturas en un cuerpo o entre cuerpos diferentes, siempre que exista una diferencia de temperatura. La energía se transfiere de la región de mayor temperatura a la de menor temperatura. De acuerdo con los conceptos de la termodinámica, la energía que se transfiere como resultado de una diferencia de temperatura es el calor. Existen diferentes mecanismos por los cuales se puede transferir el calor, los cuales son conducción, convección y radiación. A continuación, en esta práctica se calculará el coeficiente de transferencia de calor por convección forzada, el valor del número de Reynolds y el número de Nusselt, para una configuración de flujo en una placa plana metálica calentada, donde además incide una corriente de aire considerando 5 velocidades diferentes para esta y tomando los datos experimentales de las temperaturas obtenidas. Finalmente, se analizarán los datos experimentales con los teóricos y se realiza una correlación experimental en convección forzada, que relaciona el número de Nusselt con el número de Reynolds. Conceptos básicos. Conducción. La conducción de calor es un mecanismo de transferencia de energía térmica entre dos sistemas basados en el contacto directo de sus partículas sin flujo neto de materia y tiende a igualar la temperatura dentro de un cuerpo y entre diferentes cuerpos en contacto por medio de ondas. La conducción de calor es muy reducida en el espacio vacío y es nula en el espacio vacío ideal, es decir, un espacio sin energía. El principal parámetro dependiente del material que regula la conducción de calor en los materiales es la conductividad térmica, una propiedad física que mide la capacidad de conducción de calor o capacidad de una sustancia de transferir el movimiento cinético de sus moléculas a sus propias moléculas adyacentes o otras sustancias con las que éste esté en contacto. La inversa de la conductividad térmica es la receptividad térmica, que es la capacidad de los materiales de oponerse al paso del calor. Ley de Fourier. Los mecanismos de transferencia de energía térmica son de tres tipos: conducción, convección térmica, radiación térmica. La transferencia de energía térmica o calor entre dos cuerpos diferentes por conducción o convección requiere el contacto directo de las moléculas de cuerpos y se diferencian en que en la primera no hay movimiento macroscópico de materias, mientras que en la segunda sí lo hay. Para la materia ordinaria, la conducción y la convección son los mecanismos principales en la materia fría, ya que la transferencia de energía térmica por radiación solo presenta una parte minúscula de la energía transferida. La transferencia de energía por radiación aumenta la cuarta potencia de la temperatura, siendo solo una parte importante a partir de temperaturas superiores a varios miles de Kelvin. Es forma de transferir el calor en cuerpos sólidos, se calienta un cuerpo. Las moléculas que reciben directamente el calor aumentan su vibración y chocan con las que la rodean. Estas a su vez hacen lo mismo con sus vecinas hasta que todas las moléculas del cuerpo se agitan. Por esta razón, si el extremo de una varilla metálica se calienta con una flama, transcurre cierto tiempo hasta que el calor llega al otro extremo. El calor no se transmite con la misma facilidad por todos los cuerpos. Existen los denominados buenos conductores del calor, que son aquellos materiales que permiten el paso de calor a través de ellos. Los malos conductores o aislantes son los que oponen mucha resistencia al paso del calor. La conducción de calor está determinada por la ley de Fourier, establecida que la tasa de la transferencia de calor por conducción en una dirección dada es proporcional al área normal a la dirección del flujo de calor y el gradiente de temperatura en esta dirección. En esta práctica trataremos la convección forzada. La convección se clasifica en natural y forzada. En la convección forzada se obliga al fluido a fluir mediante medios externos, como un ventilador o una bomba. En la convección natural, el movimiento del fluido es debido a causas naturales, como el efecto de flotación, el cual se manifiesta con la subida del fluido caliente y el descenso del fluido frío. La convección forzada se clasifica a su vez en externa e interna, dependiendo de si el flujo de fluido es interno o externo. El flujo de un fluido se clasifica como interno o externo, dependiendo de si se fuerza al fluido a fluir por un canal confinado, es decir, una superficie interior, o por una superficie abierta. El flujo de un fluido no limitado por una superficie
placa, alambre, exterior de un tubo. Es flujo externo. El flujo por un tubo o ducto es un flujo interno si ese fluido está limitado por completo por superficies sólidas. El flujo de líquido en un tubo se conoce como flujo en canal abierto si ese tubo está parcialmente lleno con el líquido y si tiene una superficie libre. Reynolds. Esta representa la razón entre las fuerzas inerciales y las fuerzas viscosas. Para una lámina está expresado por Reynolds sub X es igual a la densidad del fluido por la velocidad de flujo media del fluido por la distancia desde el inicio de la superficie entre la viscosidad. Nusselt. Nusselt sub X es igual a 0,644 Reynolds sub X a la 1 medio por Prandtl a la 1 tercio. En el rango de temperaturas para el que nos movemos, el número de Planck permanece constante e igual a 0,722. A continuación, mostramos al Nusselt linealizado. Nusselt es igual a A Reynolds a la B por Prandtl a la 0,4. Para lograr una linealización debemos aplicar logaritmo y reemplazar el valor de Prandtl, por lo cual tenemos la siguiente ecuación. Logaritmo natural de Nusselt es igual a menos 0,12 más B, logaritmo natural de Reynolds más logaritmo natural de A. Equipo para estudio de convección y conducción de calor. A continuación presentaremos las partes del equipo. Consta de una unidad piloto completamente instrumentada de pequeña escala para el laboratorio y montada sobre estructura en perfil de aluminio reforzado, tipo industrial con ruedas, compuesta de una unidad de procesos y un gabinete de control. Ambas unidades están interconectadas entre sí formando una sola instalación. Esta unidad piloto posee las siguientes dimensiones. Altura, 1,80 metros. Largo, 0,80 metros. Profundidad, 0,70 metros. Túnel vertical para el estudio del fenómeno de transferencia de calor por convección natural y convección forzada. Fabricado en material transparente de sección cuadrada 25 por 25 centímetros, con una altura de 1,2 metros. Anemómetro digital para la medición de la velocidad del aire que fluye por el túnel de convección. Zona de calentamiento por resistencia eléctrica con adaptador para 3 diferentes módulos intercambiables de diversos patrones de calentamiento. Placa plana, placas o aletas y barras o espigas. Ventilador con motor de velocidad variable colocado en la parte superior del túnel para llevar a cabo estudios de convección forzada. 4 sensores de temperatura tipo PT100 para ser colocados en diferentes puntos del equipo, cada uno de ellos con indicador digital montado sobre el tablero de control. Aplicaciones experimentales. Estudios de los intercambios térmicos por medio del fenómeno de conducción. Estudios de los intercambios térmicos por medio del fenómeno de convección natural. Estudio de los intercambios térmicos por medio del fenómeno de convección forzada. Comparación en el estudio de convección natural y convección forzada utilizando diferentes patrones de calentamiento. Determinación de la conductividad térmica de diferentes materiales. Estudios de los gradientes de temperatura de acuerdo a diversos niveles de transferencia. Gabinete de control. Este gabinete es tipo industrial NEMA 4X. Botón de marcha de ventilador con indicador luminoso verde. Botón de paro para ventilador con indicador luminoso rojo. Contactor de protección y arranque para ventilador. Botón de marcha de resistencias de calentamiento con indicador luminoso verde. Botón de paro para resistencias de calentamiento con indicador luminoso rojo. Protector termogravimétrico para resistencias de calentamiento. Indicador luminoso amarillo de tablero energizado.
Paro de emergencia tipo hongo de media vuelta. Interruptor general. Interruptor de calentamiento de placas. Conexión para módulo de conducción. Indicadores digitales de temperatura. Pasos para tener en cuenta en la práctica. Servicios auxiliares. Verificar que el equipo se encuentre conectado a 110 voltios de corriente alterna. Verificar que la protección de corriente del equipo sea superior a 25 amperios. Si se va a estudiar el accesorio de conducción lineal, es necesario verificar el suministro de agua de enfriamiento. Verificar la disponibilidad del drenaje. Procedimiento antes de poner en marcha el equipo. Seleccionar la placa de experimentación. Colocar los sensores de temperatura en la toma correspondiente fijándolos con su seguro, introduciéndolos de forma manual sin ejercer una fuerza excesiva. Asegurarse que la perilla de regulación del motor se encuentra a 0%. Asegurar que la perilla de calentamiento se encuentra en posición off. Asegurarse que los interruptores de calentamiento de cada placa se encuentren en off. En caso de hacer uso del accesorio de conducción lineal, asegurarse que la clavija está conectada a la toma de corriente montada en gabinete de control. Asegurarse que las 4 llantas tengan colocado el freno. Asegurarse que la puerta del gabinete de control se encuentra debidamente cerrada. Si se va a usar el software, asegurarse que el puerto USB esté conectado a la computadora. Energizado del gabinete de control. Asegurarse que el botón tipo hongo de paro de emergencia de media vuelta esté en la posición adecuada, es decir, no presionado. De lo contrario, dar media vuelta para liberarlo. Colocar el interruptor general en la posición ON. Una vez hecha lo anterior, el botón amarillo debe estar encendido. Los 4 indicadores de temperatura y la velocidad, así como los botones de paro de los componentes. Equipo en operación. Poner en marcha la resistencia de calentamiento correspondiente a la experimentación presionando el botón verde de arranque de calentamiento. Posteriormente, colocar en posición ON el interruptor de la placa correspondiente. Finalmente, ajustar la intensidad de calentamiento con la perilla reguladora. Se recomienda para el estudio de convección natural o forzada una intensidad de calentamiento de posición 4. Si se desea determinar una temperatura máxima de calentamiento, la sugerida es 80 grados centígrados, la cual deberá controlarse con la perilla reguladora. Una vez conseguida la temperatura deseada, deberá apagarse la resistencia de calentamiento regresando la perilla reguladora a posición OFF. Posteriormente, el interruptor de la placa debe también estar en posición OFF y finalmente presionado el botón rojo de paro del calentamiento. Seguir tomando datos experimentales de las temperaturas el tiempo que sea necesario. Si la experimentación será convección forzada, deberá ponerse en función el ventilador que se encuentra ubicado en la parte superior del ducto. Lo pone en contacto con la placa de experimentación. Para poner en función el ventilador es necesario presionar el botón verde correspondiente e incrementar paulatinamente la variación de velocidad con la perilla reguladora colocada con este fin. Durante la experimentación, la puerta del ducto debe permanecer cerrada. Paro del equipo. Para detener la operación es necesario regresar las perillas reguladoras a posición OFF o 0 según sea el caso. Presionar los botones rojos de paro correspondientes localizados en el gabinete de control. Presionar el botón tipo hongo de paro de emergencia y colocar el interruptor general en posición OFF. Seguridad. Siempre que el equipo se opere, es necesario que la puerta del gabinete de control se encuentre cerrada. Si hay necesidad de abrirla, el gabinete debe estar desenergizado. Debe revisarse que la estructura del equipo esté fija con los frenos puestos colocados en las llantas. La puerta de acrílico del túnel debe permanecer cerrada durante la operación. Las resistencias deberán estar en posición OFF si el equipo no está en operación. Verificar que el equipo se encuentre conectado a 110 voltios de corriente alterna. Colocar los sensores de la temperatura en la toma correspondiente, fijándolos con su seguro. Asegurarse que la perilla de regulación del motor se encuentre en 0%. Asegurarse que la perilla de calentamiento se encuentre en posición OFF.
Asegurarse que los interruptores de calentamiento de cada placa se encuentren en posición off. Se recomienda para el estudio de convección forzada una intensidad de calentamiento de posición 4. La medición de la intensidad del calentamiento se mide de manera análoga a la posición del reloj a las 12 horas. Una vez conseguida la temperatura deseada, deberá apagarse la resistencia de calentamiento regresando la perilla reguladora a la posición off. Posteriormente, regresando a posición off el interruptor de la placa correspondiente y finalmente presionando el botón rojo de paro de emergencia. A continuación, el procedimiento de la práctica. Para la realización, primero se conecta el equipo a una corriente eléctrica de 110 voltios de corriente alterna. Seguido a esto, se enciende el interruptor general en ON. Luego, se selecciona la placa de experimentación, en este caso, se optó por la placa plana y se enciende el interruptor de esta. Luego se enciende el botón de calentamiento con un nivel de 6 y se deja calentar un tiempo para que la temperatura llegue al valor deseado. Cuando ya se llega al valor deseado de temperatura, se baja el nivel de calentamiento hasta low y luego se enciende el flujo de aire con una regulación inicial de 50. En este punto se toman los datos de temperatura para T1, T2, T3 y T4 cada 20 segundos, hasta que la temperatura inicial aumente 2 grados llegando a 54 grados centígrados. Se deja enfriar la placa apagando el calentador, se aumenta al máximo la velocidad del ventilador y se abre la escotilla del túnel. Para finalizar con la práctica, se baja la regulación de temperatura a 0 y se apaga el calentamiento. Luego se baja la regulación de la velocidad del ventilador y se apaga este mismo. Se desactiva el interruptor de la placa y se coloca el interruptor general en off. Finalmente, se desconecta el equipo de la corriente eléctrica y se finaliza con la práctica de laboratorio. A continuación, se presentan los cálculos realizados para la práctica de laboratorio, los cuales fueron obtenidos mediante la plataforma Excel y las ecuaciones anteriormente presentadas. Inicialmente se graficaron las temperaturas en función del tiempo con el fin de observar el perfil térmico del sistema estudiado. A continuación se mostrarán las tablas y gráficas obtenidas a partir de los datos de temperatura versus tiempo a 5 velocidades diferentes. Temperatura de la placa a diferentes velocidades de aire. Convección en flujo externo para placa plana en un flujo paralelo. El primer paso para el desarrollo de cualquier caso en el que se presente convección es determinar si la capa límite está en el régimen laminar o en el régimen turbulento. En esta configuración, el desarrollo de la capa límite laminar comienza desde el inicio de la capa X igual a 0 y la transición a la turbulencia ocurre en una posición corriente abajo X sub C, para la que se alcanza un número de Reynolds crítico. Para esta configuración se han establecido algunas correlaciones empíricas para el cálculo de transferencia de calor, basado en pruebas experimentales. El cálculo del coeficiente de transferencia de calor por convección está dado por los números adimensionales de Reynolds. Este representa la razón entre las fuerzas inerciales y las fuerzas viscosas. Para una lámina está expresado por Reynolds sub X es igual a la densidad por la velocidad del flujo por la distancia desde el inicio de la superficie entre la viscosidad. Hacemos una hipótesis adicional. En el rango de temperaturas para el que nos movemos, el número de Prandtl permanece constante, e igual a 0,722. Para la sección laminar sobre la placa se tienen las correlaciones de Nusselt explicadas anteriormente. El número de Nusselt, que está en función de la distancia, el número de Reynolds y Prandtl, mide el aumento de la transmisión de calor desde una superficie por la que un fluido discurre, transferencia de calor por convección, comparada con la transferencia de calor si esta ocurriera solamente por conducción. Con los datos obtenidos modificamos la ecuación de Nusselt para poder linealizarla de la siguiente forma. Nusselt es igual a Reynolds
elevado a b por Prandtl a la 0.4. Para lograr una linealización, debemos aplicar logaritmo y reemplazar el valor de Prandtl. Para hallar los valores de b y a, graficamos logaritmo natural de Nusselt versus logaritmo natural de Reynolds y se saca la línea de tendencia, la cual nos arroja los valores para a y para b, los cuales para b nos arroja un valor de 0,5 y para a un valor de 0,548. Ahora hallamos los valores de Nusselt teórico usando la siguiente ecuación lineal. Logaritmo natural de Nusselt sub t es igual a 0,5 logaritmo natural de Reynolds más logaritmo natural de 0,548 menos 0,12. Despejamos la ecuación anterior aplicando Euler, nos queda Nusselt sub t es igual a Euler 0,5 logaritmo natural de Reynolds más logaritmo natural de 0,548 menos 0,12. Así, los resultados correspondientes se encuentran consignados en las tablas donde se comparan los valores de Nusselt teórico y Nusselt experimental. Análisis de resultados. Una vez recolectados los datos y después de haberlos organizado en tablas, procedimos a realizar los cálculos. Lo primero fue realizar el cálculo del número de Reynolds, el cual nos arrojó para todas las velocidades que el flujo de aire era laminar. Esto nos mostró las condiciones a tener en cuenta para el resto de cálculos. Una posible explicación a dicho flujo laminar podría deberse a las velocidades de aire utilizadas, cuyos valores fueron muy pequeños. A mayores velocidades para el aire, tomó más tiempo en el aumento la temperatura en la placa. Al hallar el error relativo porcentual, nos encontramos con que eran realmente bajos. Entre el número de Nusselt experimental y el valor teórico, los porcentajes de error fueron entre 0 y 5%, los cuales nos indican que la práctica se realizó adecuadamente. Por otra parte, revisamos que las gráficas y vemos que a medida que aumenta el flujo de aire, aumenta también el tiempo que necesita la placa para aumentar la temperatura. Esto precisamente lo que nos dice la teoría, puesto que pasa una mayor cantidad de aire a una temperatura menor que arrastra el flujo de calor en la superficie de la placa, lo cual es consistente con los resultados obtenidos, por lo cual nos damos cuenta que se realizó de la manera correcta este laboratorio y además que el instrumento de medición es bastante preciso. Conclusiones. Una velocidad de flujo baja permite que las placas aumenten su temperatura mucho más rápido. Esto se debe a que la velocidad de transferencia de calor es lenta, es decir, que evidentemente depende de la velocidad del aire. Una aplicación de esto se encuentra en los disipadores de los computadores portátiles y de mesa. Estos, a mayor velocidad, extraen más rápido el calor generado por los circuitos electrónicos, manteniendo así una temperatura de operación óptima. Gracias.